La caída de Elí y sus hijos, basado en primer libro de Samuel, capítulo 4. Episodio 1. El eco de una advertencia. El narrador habla en voz baja, casi como si contara un secreto enterrado por siglos. Un anciano sacerdote se levanta de su asiento, escucha una noticia. En ese instante, toda una generación de Israel se derrumba con él. El polvo del camino se levanta mientras un mensajero corre desesperado hacia la ciudad. Los habitantes se detienen, el silencio cae. El hombre trae una noticia tan devastadora que cambiará la historia espiritual de Israel, pero la verdadera tragedia había comenzado mucho antes. Pregunta emocional. ¿Puede un líder santo perderlo todo por no corregir el mal dentro de su propia casa? Esta no es solo la historia de una batalla perdida, ni de un sacerdote anciano. Es la historia de una advertencia ignorada, una historia sobre liderazgo, sobre responsabilidad espiritual, sobre lo que sucede cuando la fe se vuelve rutina. En los próximos momentos descubrirás cómo una nación buscó a Dios, pero olvidó obedecerlo, y cómo la caída de un sacerdote llamado Elí se convirtió en una de las advertencias más poderosas de toda la Biblia, porque a veces las tragedias más grandes no comienzan en el campo de batalla, comienzan en el corazón. Contexto rápido. La historia ocurre alrededor del siglo XI a.C. Israel aún no tiene reyes, no hay palacios, no hay tronos, solo tribus dispersas y un santuario. Ese santuario está en Silo, allí se encuentra el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Y el responsable espiritual del santuario es un hombre ya muy anciano, el sacerdote Elí. Durante décadas, Elí ha servido como juez y líder espiritual de Israel, pero su historia está a punto de tomar un giro trágico, porque dentro de su propia familia la corrupción ya había comenzado a crecer, la sombra dentro del santuario. Los hijos de Elí también sirven como sacerdotes, sus nombres son Ofni y Finés, pero su servicio no es reverente, es oportunista. Mientras el pueblo trae sacrificios a Dios, ellos ven una oportunidad para aprovecharse. Se acercan al altar antes del momento adecuado, toman la mejor carne de las ofrendas y si alguien se resiste, lo intimidan. El santuario que debía ser un lugar de santidad se convierte en un lugar de abuso espiritual. Pregunta emocional. ¿Cómo puede un lugar santo convertirse en escenario de corrupción? Las familias que viajan kilómetros para adorar a Dios comienzan a regresar a casa decepcionadas. Susurros se extienden por las tribus. Los sacerdotes no respetan a Dios, se burlan del sacrificio. La fe del pueblo comienza a agrietarse porque cuando quienes se presentan a Dios fallan. Muchos comienzan a preguntarse si Dios sigue allí. Pregunta emocional. ¿Qué sucede cuando la corrupción espiritual nace en el lugar donde debería existir santidad? Elí escucha los rumores, sabe lo que ocurre, sabe que sus hijos están cruzando límites sagrados, pero también sabe algo más. Los ama, y ese amor lo vuelve débil. En lugar de detenerlos con firmeza, solo les habla. Elí los confronta una noche. He escuchado cosas malas acerca de ustedes. Su voz tiembla. No es bueno el rumor que oigo entre el pueblo del Señor, pero sus palabras no llevan autoridad. No hay consecuencias, no hay cambio. Sus hijos escuchan y continúan igual. Pregunta emocional. ¿Puede un líder perder su autoridad por no actuar cuando debía hacerlo? Mientras tanto, Dios observa la corrupción del santuario, la debilidad del sacerdote, la confusión del pueblo. Y entonces Dios decide hablar, pero no a Elí, a otro. La advertencia divina. Un hombre de Dios llega a Silo. No conocemos su nombre, pero trae un mensaje que cambiará el destino de la familia de Elí. Se presenta ante el anciano sacerdote y sus palabras caen como una sentencia. El mensaje es directo, sin adornos. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. El silencio llena el santuario. Elí escucha, pero lo que viene después es aún más devastador. El profeta anuncia algo terrible. La casa de Elí no permanecerá para siempre en el sacerdocio, sus hijos morirán y ese día amos caerán. El mismo día, una señal de que Dios ha hablado, Elí queda en silencio, no discute, no protesta, solo escucha. Pregunta emocional. ¿Es posible cambiar un destino cuando la advertencia llega demasiado tarde?
El anciano sacerdote mira hacia el lugar más sagrado del santuario, el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, pero en su interior Elí sabe algo. La historia se está acercando a un punto sin retorno. Mientras tanto, en las fronteras de Israel, otro peligro comienza a levantarse. Un enemigo antiguo, los filisteos. Al oeste, los ejércitos filisteos se preparan para la guerra, espadas se afilan, escudos se levantan y muy pronto Israel marchará hacia una batalla que no comprende. Una batalla donde el verdadero problema no será el enemigo, sino el corazón del pueblo. Pregunta final del episodio: ¿qué ocurre cuando una nación intenta ganar batallas sin haber arreglado primero su relación con Dios? La historia de Elí apenas comienza. Una advertencia fue dada, una oportunidad de cambio apareció, pero la pregunta sigue abierta. ¿Cuántas tragedias en la historia humana comenzaron exactamente así, con una advertencia que nadie tomó en serio? Si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que también necesita recordar que las decisiones espirituales siempre tienen consecuencias. Y ahora dime algo: si Dios te enviara hoy una advertencia, ¿la escucharías? Episodio 2. El error fatal de Israel. El narrador habla con tono grave mientras la cámara imaginaria recorre el campo de batalla cubierto de polvo. Miles de guerreros, gritos de batalla y un silencio que llega demasiado pronto. Los soldados de Israel retroceden, escudos abandonados, lanzas clavadas en la tierra. La derrota ha sido rápida, inesperada. Los hombres miran unos a otros confundidos, porque Israel creía que Dios estaba con ellos, pero en ese momento Dios parecía guardar silencio. Pregunta emocional: ¿cómo puede el pueblo de Dios perder una batalla que creía ya ganada? Lo que ocurre después no es solo una decisión militar, es un error espiritual, una decisión que cambiará para siempre la historia de Israel, porque en lugar de preguntarse por qué Dios permitió la derrota, los líderes de Israel buscan una solución rápida, una solución visible, un símbolo, y esa decisión hará que lleven algo sagrado al lugar equivocado. Contexto rápido. Israel se encuentra en constante conflicto con un enemigo poderoso, los filisteos, un pueblo guerrero asentado en las llanuras costeras del Mediterráneo. Sus ciudades fortificadas dominan rutas comerciales importantes y su ejército está bien organizado. El choque entre ambos pueblos ocurre cerca de un lugar llamado Eben Ezer, pero lo que parecía una batalla común se convertirá en una tragedia espiritual, la derrota inesperada. Después de la derrota, los soldados regresan al campamento. Las conversaciones son tensas. 4.000 hombres han caído en la batalla. No era una escaramuza, era una advertencia, pero nadie lo interpreta así. Los ancianos de Israel se reúnen para buscar respuestas y uno de ellos hace la pregunta equivocada: ¿por qué el Señor permitió que perdiéramos hoy contra los filisteos? Pero en lugar de examinar su propia condición espiritual, deciden hacer algo diferente. Un líder propone una idea que parece espiritual, pero en realidad revela un profundo malentendido. Traigamos el arca del Señor desde Silo. La lógica parece sencilla: si el símbolo de la presencia de Dios está entre nosotros, entonces Dios peleará por nosotros. Pero esa idea revela algo peligroso. Creían poder usar la presencia de Dios como si fuera un objeto. Pregunta emocional: ¿puede la fe convertirse en superstición cuando se olvida la obediencia? Los mensajeros parten hacia Silo. La noticia llega al santuario. Los hijos del sacerdote Elí reciben la orden. Deben llevar el objeto más sagrado de Israel al campo de batalla. El arca del pacto, el trono simbólico de Dios entre su pueblo. La llegada del arca. 2 sacerdotes encabezan la procesión, los hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca es transportada con solemnidad, cubierta con telas sagradas, portada sobre varas de madera. Durante generaciones, este objeto había representado la presencia de Dios guiando a Israel, pero ahora la llevan al campo de batalla, no para obedecer a Dios, sino para obligarlo a intervenir. Cuando el arca llega al campamento, el pueblo estalla en gritos. Un rugido atraviesa el valle. Los soldados celebran, saltan, levantan sus lanzas. Creen que la victoria ha llegado, creen que Dios ya está en su lado, pero lo que no saben es que el problema nunca fue la distancia entre el arca y el campo de batalla. El problema estaba en sus corazones.
En el campamento enemigo, los filisteos escuchan el estruendo. El suelo parece temblar con el grito de Israel. Los soldados se miran entre sí. Algunos recuerdan historias antiguas, historias sobre el Dios de Israel. El temor se extiende entre ellos. Dios ha llegado al campamento de Israel. Algunos soldados entran en pánico, recuerdan las historias de Egipto, las plagas, los milagros, pero sus líderes responden con firmeza: sean fuertes, peleen como hombres. Y así, dos ejércitos se preparan para el enfrentamiento, uno lleno de confianza, basado en un símbolo, el otro lleno de temor, que pronto se convertirá en furia. La batalla decisiva. La batalla comienza, escudos chocan, lanzas atraviesan el aire. Los soldados de Israel avanzan confiados, creen que el arca garantiza su victoria, pero algo extraño ocurre. Los filisteos no retroceden. Atacan con una fuerza inesperada, la línea israelita comienza a romperse. El caos se extiende, el ejército de Israel empieza a colapsar. 30.000 hombres caen ese día, 30.000. Una de las derrotas más devastadoras en la historia temprana del pueblo, y en medio de esa tragedia, algo impensable sucede. El arca del pacto es capturada. Los sacerdotes que la acompañaban han muerto. Los hijos de Elí han caído. Tal como fue anunciado, la señal se ha cumplido. Y ahora, un mensajero corre desesperadamente hacia Silo, porque el anciano sacerdote Elí aún no sabe lo que acaba de ocurrir. Pregunta al final del episodio: ¿qué sucede cuando la advertencia de Dios finalmente se cumple y nadie puede detener las consecuencias? A veces las personas buscan a Dios solo cuando necesitan ganar una batalla, pero olvidan algo esencial. Dios no puede ser manipulado, no es un símbolo, no es un objeto, es un Dios vivo que mira el corazón. Si esta historia está despertando algo en tu interior, compártela con alguien que necesita recordar que la verdadera fe no se demuestra con símbolos, sino con obediencia. Y ahora la pregunta es para ti: cuando enfrentas tus propias batallas, ¿buscas a Dios de verdad o solo buscas su ayuda? Episodio 3. La noticia que derrumbó a Silo. El narrador habla con voz grave mientras la cámara imaginaria sigue al mensajero corriendo desesperadamente. Hay noticias que cambian una vida y hay noticias que cambian una nación. Un hombre corre por los caminos de las colinas de Israel, su ropa está rasgada, su rostro cubierto de polvo, se detiene solo para recuperar el aliento y vuelve a correr, porque lo que trae consigo no es solo una noticia de guerra, es el colapso espiritual de todo un pueblo. Pregunta emocional: ¿cómo se le dice a un padre que la profecía sobre sus hijos acaba de cumplirse? En este episodio presenciaremos uno de los momentos más dramáticos de toda la historia bíblica. Un anciano sacerdote esperando noticias, una ciudad llena de temor y una noticia tan devastadora que cambiará para siempre el destino del santuario de Silo. Pero antes de que la noticia sea pronunciada, un hombre está esperando, sentado en silencio, un hombre llamado Elí. Contexto rápido. Elí ya no puede ver bien, los años han debilitado su cuerpo, pero su mente está inquieta. No está preocupado por la batalla, está preocupado por algo más: el arca, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, porque en el fondo Elí sabe algo: llevar el arca al campo de batalla nunca fue una buena idea. El silencio antes de la noticia. La ciudad entera está inquieta, mujeres observan el camino, ancianos hablan en voz baja, los niños perciben que algo no está bien, nadie sabe aún lo que ocurrió en el campo de batalla, pero todos saben que el arca está allí. Y cuando el arca está presente, todo debería salir bien, o al menos eso creen. Pregunta emocional: ¿qué ocurre cuando la fe se basa en suposiciones y no en obediencia? Elí permanece sentado junto al camino, esperando, escuchando. Cada sonido de pasos lo hace levantar la cabeza, pero los minutos se convierten en horas y entonces alguien aparece en el horizonte. El hombre llega corriendo, su aspecto lo dice todo. En el antiguo Israel, rasgar la ropa y cubrirse de polvo era señal de luto. La ciudad entra en pánico. Las personas comienzan a murmurar. La noticia aún no ha sido pronunciada, pero todos saben que algo terrible ha ocurrido. El grito comienza a extenderse por la ciudad, una ola de angustia. El ruido llega hasta el lugar donde Elí está sentado. El anciano levanta la cabeza y pregunta algo que revela su mayor temor: ¿qué significa ese alboroto?
la profecía se cumple. El mensajero se acerca, respira profundamente y comienza a hablar. He escapado hoy del campo de batalla. Elí inclina su cabeza hacia adelante, su voz es débil. ¿Qué ocurrió, hijo mío? La respuesta llega lentamente, como si cada palabra pasara demasiado. Israel ha huido delante de los filisteos. Elí permanece inmóvil, muchos del pueblo han caído. Un silencio pesado se instala, pero el mensajero aún no ha terminado, y lo siguiente es lo que nadie quiere escuchar. El mensajero continúa: tus 2 hijos han muerto. La profecía se ha cumplido. Ofni y Finés han caído en el mismo día, tal como fue anunciado, pero aún queda una noticia, la peor de todas. El mensajero pronuncia las palabras finales y el arca de Dios hace una pausa. Ha sido capturada. Ese instante detiene el tiempo. Elí no reacciona cuando escucha sobre la derrota, ni cuando escucha sobre sus hijos, pero cuando escucha sobre el arca, su cuerpo se estremece, porque sabe lo que significa. No es solo una pérdida militar, es una tragedia espiritual. El anciano pierde el equilibrio, su cuerpo cae hacia atrás, el impacto contra el suelo es repentino. El silencio invade la escena. Así termina la vida de Elí, sacerdote, juez, líder de Israel durante 40 años, un hombre que sirvió a Dios durante décadas, pero que no corrigió el mal dentro de su propia casa. Pero la tragedia aún no ha terminado. Hay alguien más que escucha la noticia, la esposa de Finés. Está embarazada. Cuando escucha todo lo ocurrido, la angustia la invade. La muerte de su esposo, la muerte de su suegro y la captura del arca, el impacto es demasiado. Y lo que sucede después dará origen a una de las frases más tristes de toda la Biblia. Pregunta incómoda: ¿cómo puede un hombre servir a Dios durante tantos años y aún así perderlo todo al final? Tal vez porque la verdadera obediencia no se mide solo en lo que hacemos públicamente, sino en lo que corregimos dentro de nuestro propio hogar. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela con alguien que necesita recordar que la fe verdadera comienza en casa. Y ahora te dejo con una pregunta. Si Dios señalara hoy algo que necesita cambiar en tu vida, ¿lo enfrentarías? ¿O esperarías hasta que fuera demasiado tarde? Episodio final, cuando la gloria se aparta. El narrador habla con tono lento y solemne. Hay momentos en la historia en los que una sola frase resume toda una tragedia. Una mujer escucha las noticias, su rostro cambia, su respiración se vuelve corta. La batalla se perdió, su esposo murió, su suegro también. Pero hay una noticia aún más devastadora: el arca de Dios ha sido capturada. En ese instante algo dentro de ella se rompe y las palabras que pronunciará quedarán grabadas para siempre en la memoria espiritual de Israel. Pregunta emocional: ¿qué ocurre cuando una nación pierde aquello que simboliza la presencia de Dios? En este episodio final veremos el momento más simbólico de toda esta historia: el nacimiento de un niño, un nombre que se convierte en advertencia y una frase que revela el verdadero significado de todo lo ocurrido. Porque la tragedia de Israel no fue solo perder una batalla, ni siquiera perder el arca. La verdadera tragedia fue algo mucho más profundo. La gloria de Dios había dejado de habitar entre ellos. En una casa cercana al santuario de Silo, la esposa de Finés comienza a sentir los dolores del parto. Las noticias que acaba de escuchar han sacudido su corazón. Su esposo ha muerto, su suegro, el sacerdote Elí, también ha fallecido. Pero sobre todo, el arca de Dios ya no está en Israel. Para ella, ese hecho significa algo más que una derrota militar. Significa que la presencia de Dios ha sido retirada. El nacimiento en medio de la tragedia. Las mujeres que la rodean intentan animarla: no tengas miedo, estás dando a luz a un hijo. En cualquier otra circunstancia, esas palabras traerían alegría, pero no esta noche. El dolor físico se mezcla con un dolor más profundo, el dolor espiritual. El niño nace, las mujeres esperan escuchar una expresión de alegría, pero la madre no sonríe. Sus ojos parecen mirar más allá de la habitación, como si estuviera pensando en algo mucho más grande que su propia vida. Entonces pronuncia un nombre que será recordado por generaciones. Ella dice: lo llamaré Icabod. Ese nombre significa algo profundamente simbólico: la gloria se ha apartado. No lo dice por la muerte de su esposo, ni siquiera por la muerte del sacerdote. Lo dice por una sola razón: porque el arca del Señor ha sido capturada.
Mientras tanto, lejos de Silo, los filisteos transportan el arca. Para ellos es un trofeo de guerra, un símbolo de victoria. Pero no comprenden completamente lo que han tomado, porque el arca no era simplemente un objeto sagrado, era el recordatorio visible de la presencia de Dios entre su pueblo, y ahora ese símbolo ya no está en Israel, el significado de la caída. El santuario de Silo queda en silencio, el sacerdote ha muerto, sus hijos han muerto, el arca ya no está, una era ha terminado. Durante décadas la familia de Elí había guiado espiritualmente a Israel, pero su historia terminó exactamente como fue advertido. Sin embargo, esta historia no termina solo con tragedia, también deja una advertencia eterna. La presencia de Dios no puede ser manipulada, no puede ser usada como un símbolo vacío. Dios no busca rituales sin corazón, busca obediencia, busca fidelidad. Reflexión espiritual. La historia de Elí plantea una pregunta que sigue siendo relevante miles de años después. ¿Cuántas veces las personas intentan acercarse a Dios solo cuando enfrentan una crisis? ¿Cuántas veces la fe se convierte en rutina, en tradición, en símbolo? Israel creyó que llevar el arca al campo de batalla garantizaría la victoria, pero olvidaron algo esencial. La presencia de Dios no se puede transportar en un objeto, debe habitar en el corazón. Años después, Dios levantaría nuevos líderes, profetas, reyes, hombres y mujeres que volverían a buscarlo, porque incluso después de las mayores caídas, Dios siempre deja abierta la puerta para el arrepentimiento. Pero la historia de Elí permanece como advertencia, un recordatorio de que la verdadera fe no se demuestra en el templo, se demuestra en la obediencia diaria. Esta historia no trata solo de un sacerdote antiguo, habla de todos nosotros. Habla de lo que ocurre cuando la fe se vuelve costumbre y el corazón se aleja de Dios. Si esta historia tocó tu vida, compártela con alguien que también necesita recordar que la presencia de Dios no se encuentra en símbolos, sino en una relación viva con Él. Y ahora te dejo con la pregunta más importante de todas. Si alguien escribiera la historia espiritual de tu vida, ¿diría que la gloria de Dios está presente? ¿O que en algún momento se apartó sin que lo notaras?